Bien, esta tarde la comarca va a celebrar dos plenos, uno ordinario y uno extraordinario. En el ordinario se van a dar cuenta de la liquidación del 2016 y la liquidación del 16 y dos mociones que presenta el Grupo Ganar, una referente a una contratación de una cuadrilla de acondicionamiento de pueblos y otra para las instalaciones del Servicio Social de Base de Alcoriza. Y luego pues resoluciones de presidencia y la información, yo daré cuenta desde el último pleno de mayo donde he acudido, qué actos he estado. Y luego viene el especial del año, que es el de presupuestos, que vendrá a continuación. El hecho de hacerlo por separado es que tuvimos la última comisión de Hacienda este martes y el tiempo son 2 días hábiles, con lo cual hoy tenemos que aprobar la urgencia del presupuesto y no podemos incluirlo en el ordinario, con lo cual es el motivo de que haya dos. ¿Vale? Bueno, pues hemos tenido un poco de todo. Hemos conseguido sacar adelante una moción sobre el estado de las instalaciones del Servicio Social de Base de Alcoriza. No hemos podido aprobar una moción que también habíamos presentado nosotros para la contratación de parados de larga duración, que entendíamos y seguimos entendiendo que es algo prioritario y que debía ser muy importante que nos presentáramos a la convocatoria que va a haber que está ya abierta. Y luego, bueno, sobre el presupuesto, pues al final hemos decidido abstenernos, ya que se habían atendido algunas de las enmiendas, pero sigue sin ser nuestro presupuesto, sigue habiendo una masa salarial de ámbito político excesiva y entendemos que no podemos dar luz verde a un presupuesto de estas características. Bueno, primero nosotros hemos dicho que llegan tarde. Esperemos que para los 2 ejercicios que quedan la aprobación sea en las primeras fechas del año y nos dé tiempo a ejecutar el presupuesto con más tranquilidad y con más ambición. Pero bueno, hemos avanzado algo del año pasado, que fue la aprobación en noviembre, ahora estamos en julio, esperemos seguir avanzando y que en el primer trimestre podamos tener presupuesto en 2018 y 2019. Está claro que el segundo era obligatorio, necesario y prescindible. Teníamos que aprobar los presupuestos o no aprobarlos. En su caso, no sé lo que hubiera pasado si hubiéramos estado todos los miembros de todos los partidos políticos y hubiésemos querido utilizar otra estrategia. Vamos, no es nuestra forma de ser, pero independientemente de eso, lo que sí que estaba más que claro que había que dar una moción de confianza, pues para que nuestros vecinos puedan disfrutar de los servicios que se deben de prestar desde esta casa. Aún a pesar de ser oposición, evidentemente tenemos que ser constructivos. Creo que yo desde el primer día que entré en esta casa y más desde que soy portavoz, pues es mi afán el de que las cosas vayan hacia adelante, porque no sirve de nada que aquí nos demos de tortas y que luego nuestros vecinos no puedan disfrutar de los servicios que realmente se merecen. En consecuencia, principalmente agradecidos por las mociones que nos han presentado. Había 3 municipios donde no recibían una subvención por el hecho de tener a lo mejor 100 habitantes más que otros más. Este año se ha conseguido después de 5 enmiendas y 5 enmiendas consecutivas. Y luego, pues bueno, en lo de los reiterativos que somos, entendemos, las comparaciones siempre son odiosas, pero evidentemente hay que tener en cuenta ya no las comparaciones en sí, sino a lo mejor hay que comparar más los presupuestos en sí. Los 14 millones de euros de una institución como es el Ayuntamiento de Alcañiz y los 3,6 millones de euros que es una institución como la comarca. Habríamos de plantearnos realmente si esos sueldos supervalorados realmente son necesarios. He dicho y he matizado también que el señor presidente ha tenido un acto, este año ha sido espectacular lo que ha hecho con su jubilación, nos ha liberado de una cantidad importante de sueldo y pienso que habría sido el momento idóneo para demostrar el equipo de gobierno en esa línea de realmente mirar de alguna forma por el bien de la institución. Y en lo que el otro pleno, pues evidentemente con el primer punto, lo que era el local del primer pleno, con lo que era el punto del local, no nos pertenece ese local, en consecuencia no tenemos ninguna competencia al respecto. Entiendo que es el ayuntamiento quien tiene que poner ese local en condiciones y nosotros velar por que ese local esté en condiciones. No podemos votar a favor ni podemos votar en contra, no tenemos al respecto. Y en el segundo, pues me llamó mucho la atención de que haya 2 grupos de esta comarca que no velen por los parados de larga duración. Creo que es un problema importante y creo que tenemos de tener en cuenta como todos los problemas que hay en la comarca para el respeto y para el beneficio de ellos. Sí, bueno, pues el primero de ellos lo más importante es que ha habido 2 mociones de Ganar. Una de ellas, la verdad es que las 2 se las hemos votado en contra porque no las entendíamos, ha sido de Ganar Alcañiz. La primera de ellas era sobre una propuesta sobre adecuación de los locales de Alcoriza. Ellos saben perfectamente que se ha hablado ya con el ayuntamiento y está en vías de soluciones y es una propuesta que no tenía sentido. Se ha llegado al acuerdo con el ayuntamiento de Alcoriza que ellos se van a trasladar a otras instalaciones y nos ceden unas instalaciones más amplias
y más dignas para los trabajadores. Desde luego que los trabajadores del ayuntamiento, de la comarca nos interesan muchísimo, tenemos todo el respeto hacia ellos y desde luego estamos orgullosísimos de estos trabajadores y queremos que trabajen en unas condiciones muy dignas y creo que lo vamos a conseguir. Por eso no entendíamos la propuesta, porque ellos mismos sabían que teníamos cedidos ya esos locales. La segunda moción era por un plan de empleo, cuando no les hemos dicho que lo retiraran, porque ya en estos presupuestos precisamente teníamos más de lo que pedían ellos. Teníamos un plan de empleo de 60.000 euros que lo vamos a poder ejecutar cuando lo que ellos pedían no teníamos potestad ni porque han salido ahora mismo ya los talleres de empleo y no podíamos realizar eso en el tiempo que nos queda para ejecutar el presupuesto, con lo cual era incongruente lo que estaban pidiendo y les hemos pedido por favor que lo votaran, que lo retiraran y le hemos votado en contra por eso. La segunda parte del segundo pleno ha sido de los presupuestos. Creo que son los presupuestos los más sociales que hay en estos momentos. Para que se hagan una idea, el 40% de estos presupuestos va destinado a gasto social, de 3.600.000 euros. Creo que es una partida importante y además se han aceptado muchísimas enmiendas de los que nos han hecho los demás grupos. De hecho, ha sido así, tal ha sido que ellos han abstenido. Estos presupuestos han salido adelante. Quiero felicitar a Mariví, al presidente y al equipo de gobierno de la comarca, porque se han sacado adelante estos presupuestos muy importantes para esta comarca. Realmente el ambiente que hay de todos los grupos en nuestra comarca es la de que la comarca cumpla su finalidad, que es prestar sus servicios y que cumpla con sus objetivos y competencias, y ha habido mucha participación constructiva por parte de los dos grupos de la oposición, y también hay que resaltar que el equipo de gobierno siempre también hemos estado contando con ellos para todas las actividades que estamos realizando. Es la base fundamental, porque estos presupuestos son recuperar lo que se había perdido en estos últimos años, sobre todo el pasado, porque desde hace unos años cada vez se han reducido más los presupuestos, y el año pasado tuvimos una situación financiera que era inviable, pese a todas las enmiendas que hizo el Gobierno de Aragón, que llegaron tarde y mal, y estábamos preocupados de que realmente se pudiera continuar con la finalidad de la comarca. Este año, además de poder, como bien he dicho en el Pleno, contener todos los servicios garantizados que presta la comarca, nos podemos permitir cubrir la necesidad de un plan de empleo que pueda llegar a todos los pueblos de nuestra comarca y sus beneficios.